Si por alguna razón tus rostros quedan deformes y no sabes por qué quedan raros o no te convencen, es porque no conoces los planos del rostro. Hola a todos, les habla Gus Artema y en este video aprenderemos sobre los planos del rostro. Si queremos aprender a dibujar expresiones, hacer mejores retratos y darle carácter a nuestros personajes, esto será de mucha ayuda. Iniciamos con los estudios de George Brickman sobre el dibujo de la cabeza, su forma y estructura. Él llegó a la conclusión de que como la cabeza no es redonda ni cuadrada, posee ángulos y partes redondeadas, hizo un estudio de la estructura del rostro y la cabeza, enfocada más que todo en los ángulos y los planos que la conforman, en base al cráneo. Seguido a él tenemos a Andrew Loomis, y que resulta ser alumno de Brickman. Él también siguió el estudio de los planos de la cabeza, además de idear su método característico, siguiendo cada uno de los pasos en base a la estructura del cráneo. Loomis también se dio cuenta de que la forma del cráneo es distinta en cada tipo de persona, y por lo tanto los planos también son adaptados. Por último tenemos a Frank Reilly, que también fue alumno de George Brickman. Reilly también hizo los estudios de los planos del rostro, solo que adaptó una metodología más afincada a la plasticidad del rostro y de forma más orgánica. Tanto Loomis como Reilly tienen una base estructural, pero todas están basadas en lo mismo, el cráneo. Cuando empezamos a dibujar no tomamos en cuenta el cráneo y no nos damos cuenta de la forma que tiene. Hay partes planas, hay partes curvas, hay ángulos, sobre todo esos lugares curvos que no nos damos cuenta, que son la comisura de la boca, la parte delantera, la frente, al igual que los ángulos que vemos en la quijada vista desde abajo y la forma que nos presenta, cosa que nos causa problemas a la hora de dibujar rostros vistos desde abajo de un ángulo contrapicado. Ya una vez viendo todo lo que es el cráneo, se nos presenta la estructura básica de lo que es la cabeza, es decir, los planos que representan esa profundidad y los volúmenes de la carne y la expresión facial, en donde vemos literalmente emblocado lo que es el rostro, incluyendo toda la estructura de la cabeza. A este punto me dirán, Gus, ¿en serio tengo que aprender todas estas cosas para dibujar rostros, cabezas o monas chinas? Y yo solo quiero ser feliz. Como les enseñé, este método no es nada nuevo, no se inventó ayer y se viene aplicando prácticamente de toda la vida, incluso mucho antes desde Brickman. Solo hay que entender un poco más las cosas y lo que los dibujantes profesionales aplican cada vez que hacen un trabajo. Hasta ahora esta sería la estructura inicial de la cabeza, algo así como la cabeza de un maniquí, en donde trazamos la profundidad y vemos que tiene un lado plano y el área facial no es que ubique un gran espacio que digamos dentro de la cabeza. Todo esto sin olvidar los respectivos ángulos y la perspectiva que afecta a esta figura. Recordemos que ya no es plana y es una figura en el espacio. Si tenemos que repasarlo con nuestra propia cabeza, si nos tapamos una oreja, nuestra mano será plana. Si nos tapamos la boca, será una curva. Y si nos tapamos la frente, también será una curva, pero no tan pronunciada. Y eso es exactamente lo que estamos resumiendo en esta figura del cráneo. O lo que es el cráneo, o lo que debería ser el cráneo. Como los conozco me preguntarán cómo dibujar los planos y cuál es la base de los planos. En videos anteriores compartí material sobre esos mismos planos basados en los planos de Loomis. Para realizar estas prácticas podemos utilizar cualquier método de construcción de cabezas. Todo lo que conforma esta práctica es emblocar la estructura del rostro y del cráneo. Gran parte de nuestro problema al dibujar las sombras, expresiones o un rostro proporcionado es porque no conocemos su estructura ni sus medidas y no tenemos una base clara de qué forma tiene o qué forma tendría la cabeza en general. Estas prácticas son muy importantes y de hecho ayudan mucho en la construcción de los rostros, expresiones
incluso agregar carácter a la hora de agregar sombras. Obviamente antes de llegar hasta aquí, ya habremos estudiado las medidas del rostro, y creo que esa es una de las bases de los problemas porque aprendemos a dibujar rostros, pero no aprendemos a dibujar la cabeza. Y de hecho, en este mismo ejemplo, tenemos la parte del rostro, la frente, parte encima de la frente, que sería parte del cráneo, y poco a poco nos damos cuenta de que el rostro de por sí es una sección un poco pequeña de todo lo que estamos dibujando. Estas prácticas de verdad me ayudaron mucho a entender la tridimensionalidad de toda la cara y todo lo que corresponde a la cabeza. De hecho, aprendiendo esta estructura fue como me di cuenta de los rasgos faciales de las personas, además de cómo mejorar mis propios personajes. Tanto este método como el de Rayleigh se parecen mucho, y es porque los huesos nunca van a cambiar de posición. Las personas pueden tener huesos de distintos tamaños y su ubicación sigue siendo igual. Siempre que dibujamos necesitamos control de la proporción, y este conocimiento es esencial para dominar la proporción del rostro. Este ejemplo se encuentra mejor detallado en mi cuenta de Instagram. Ahí subo todos los ejemplos de los videos que se han realizado en el canal, además de previews y otros ejemplos. Aquí es donde empiezo a remarcar las partes que no corresponden al rostro. Recordemos que hay profundidad en todo esto, incluyendo las mejillas, los pómulos, los ojos, además de los límites de la frente, que recordemos la frente de por sí no ubica toda la cabeza como pensamos. Y aquí me dirán, Gus, ¿cómo lograste hacer esa estructura de la cabeza sin hacer pocas medidas? Pues el secreto está en lo que dicen todos los libros. Debemos aprender este esquema de memoria. Y es que, si no queremos tener problemas al momento de dibujar cualquier rostro, diseñar un personaje o lo que queramos hacer, este conocimiento nos ayudará desde aquí hasta donde quiera llegar. Lo digo por experiencia. Para resumir, encontramos el mismo esquema visto de 3/4, donde vemos cada una de las estructuras y vemos cómo cambia un poco. Si vimos el primer ejemplo de la forma del maniquí, esto se nos hará muchísimo más sencillo. Lo importante es darnos cuenta de las formas y las protuberancias que tiene el rostro, como lo son la nariz, la boca y la base sobre las cejas, que corresponde a ese lugar del cráneo donde se supone que van los ojos. Y muy importante la protuberancia del pómulo, que sería un poco más abajo de los ojos. Sin olvidar las respectivas curvas que conforman lo que es la base del cráneo, los ángulos correspondientes y la perspectiva que afecta esta forma. En el rostro de perfil esto no cambia mucho, se nos hace un poco más fácil y solamente hay que seguir la estructura. Y siempre, muy importante tener en cuenta las protuberancias que hemos mencionado. Los errores que solemos cometer al dibujar un rostro de perfil es representar las respectivas líneas que conforman a la frente, la nariz, la barbilla y sobre todo lo que correspondería al área del mentón, que por alguna razón al dibujar un rostro de perfil solemos ignorar completamente. Me adelanté unos segundos, bueno, unos días, quizás unos meses en el futuro, para prevenir sus preguntas de cómo diablos esto me va a ayudar a diseñar personajes y a mejorar un rostro. Bueno, mi estilo de dibujo no es que sea realista,
Siempre tuve la necesidad de dibujar o encontrar la solución a los rostros de mis personajes, porque de repente los veía muy plano, desproporcionado, extraño, y buscaba una solución de que expresara las verdaderas emociones que quiero en ellos, de cómo quería que se vieran, quería que tuvieran más carácter, más realismo, y que sobre todo me gustara el estilo que yo dibujara. Nunca encontré la información exacta de lo que quería para ese entonces, de cómo dibujar ese tipo de personajes y cómo darles el carácter que yo deseaba. Así que un día estudié todo lo que era las bases del dibujo, todo lo que corresponde a los planos, el realismo. Quería saber cómo podía deformar y crear mis propios personajes, en lugar de estar realizando prácticas a ciegas y viendo cosas que al final no entendía. Por eso digo que dibujamos para entender y entendemos para dibujar. Por cierto, si conocemos las medidas básicas de los rostros, podemos deformarlos y crear cualquier tipo de personaje o figura. Después de todo, si deformamos eso, simplemente estamos creando un rostro. Recuerdo que cuando leí lo de los planos de Loomis y cómo dibujar los planos, no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Practicaba y practicaba y hacía los planos correspondientes, y cuando dijo que tenía que aprenderlos de memoria, los pegué en la pared y los veía cada rato. Y de ahí los practiqué los ángulos y hice cual cosa para entenderlos, y claro, como 1 millón de intentos fallidos. Obviamente mejoré mucho en el proceso, y aprender estas cosas fue lo que me ha ayudado mucho a dibujar los rostros que dibujo ahora. Y en cada cosa nueva que aprendía los practicaba en perspectivas, en bases, en rostros distintos, con bolígrafo, sin bolígrafo, en muchas cosas para poder dibujarlos. Si les cuento un secreto, nunca supe que era el método Rayleigh. Lo veía en internet y no entendía qué era, y lo veía como una forma de representar los músculos. No había leído ni... confieso que ni me interesaba leer sobre eso. El método Rayleigh también cumple la función de representar los planos del rostro, pero solo este lo hace de manera más orgánica y enfocado a la plasticidad de los rostros, porque ningún rostro tiene los cánones iguales. Como vemos, se representan absolutamente todos los volúmenes que corresponden al rostro y la cabeza, solo que estos van más enfocados a los músculos y a los caracteres personales de cada persona. Nunca tuve la oportunidad de estudiar conscientemente el método Rayleigh, por eso es importante aprenderse las medidas de la cabeza y el rostro, luego practicar los planos y, por último, practicar el método de Rayleigh. El método de Rayleigh se me hizo muy sencillo porque obviamente había practicado mucho sobre lo que era la estructura de la cabeza, y desde ahí se me hizo mucho más sencillo realizar estas prácticas del rostro en base a los músculos. Y ahora me dirás, Gus, no explicaste nada, absolutamente nada sobre el método de Rayleigh. Pero sí les dije que es una base de las medidas de la cabeza y el rostro, y aplicando los planos de la misma cabeza. Y por lo tanto simplemente estamos siguiendo un proceso más orgánico. Aplicamos las mismas medidas y respetamos todos los volúmenes correspondientes. Por ejemplo, en este ejemplo, adapté a uno de mis personajes al método de Rayleigh. Simplemente tomé las medidas que creía necesarias para aplicar unos cánones que me funcionaran. Claro que habrá videos futuros explicando esto a cabalidad sobre las expresiones y las sombras de la cabeza, pero por ahora enfoquémonos en las medidas y los planos. Muchas gracias por ver, les habla Gus Artema, hasta un próximo video.